Hoy terminé un curso con colegas, porque éramos todos colegas, y he recibido no solamente la atención que significa el compartir un espacio de conocimiento, sino un gran afecto. O sea, agradezco realmente a la universidad el haberme invitado y querría seguir en este espacio de afecto y comprensión mutua y de conocimiento compartido, de construcción de conocimiento compartido. Quería seguir esta otra parte, que para mí no es una conferencia, sino simplemente es una forma de compartir parte de un programa de investigación. Así que yo voy a hacer una exposición y después estamos abiertos a las preguntas que ustedes quieran hacer, porque esto no es una conferencia simplemente, es contarles sobre la investigación política, pero siempre otros tipos de discursos. Estudio el discurso de los políticos sobre las personas pobres y los trabajadores, y también estudio el discurso de las personas pobres y los trabajadores sobre los políticos, generando algo así como un diálogo virtual para ver cómo podríamos entendernos mejor. Y la pregunta es: ¿por qué el discurso político? La idea de comprender el discurso político no es algo baladí, porque justamente de los políticos, de los presidentes argentinos, que es lo que vamos a ver, surgen las políticas sociales, surgen los programas de gobierno, y tenemos que comprenderlo nosotros. ¿Y cómo comprender si no comprendemos sus discursos? Entonces, la sociología y la lingüística, o bien la sociología, el derecho y la lingüística. Las diversas indagaciones me enfrentaron al desafío del trabajo interdisciplinario, al juego de disímiles criterios de validez, a las sombrías zonas de fronteras por las que es difícil deambular, pero que necesitan ser investigadas aún con la exigencia de interpelarse una y otra vez acerca de quiénes serán los interlocutores en un diálogo en que al investigador le interesan más las preguntas que las respuestas y más las dudas que las aparentes certezas, en un intento de hacer posible la incorporación de unas disciplinas de los avances operados en otras. Esto para mí es el trabajo interdisciplinario, es decir, cómo avanzar estos problemas ontológicos. Es decir, yo me tengo que plantear qué es un texto, qué es el texto del discurso político, o como planteábamos hoy en el curso, qué es una sentencia, qué es la persona humana. Si tengo que plantearme problemas ontológicos, si yo considero que el texto es un objeto externo, yo lo veo como objeto, pero si yo me planteo y presupongo que el texto, como pienso desde el paradigma interpretativo, que es una construcción y que ese texto genera comportamientos en los demás, es decir, que un texto, como un texto del discurso político, como una tendencia judicial, tiene efectos conlocucionarios, es decir, genera modificaciones en el comportamiento, esa característica ontológica que yo le atribuyo al texto que estoy estudiando, o a la persona, o a la situación, va a generar también diferentes problemas epistemológicos. ¿Cómo lo analizo el texto? Estoy pensando en este caso, me voy a remitir a esta investigación que vamos a ver hoy. ¿Veo entonces al texto como un objeto o lo veo como un entramado de significados que tengo que interpretar? Eso me va a condicionar el método que yo voy a emplear. Yo podría cuantificar, digamos, los rasgos sobresalientes del discurso político. Claro, si yo lo veo como un objeto, sí. Pero si yo lo veo como un entramado de significados, no lo puedo cuantificar. Comento esto porque muy pocas veces hacemos también respecto de las personas pobres, estos mismos discursos con la perspectiva. Fíjense, hasta ahora, habíamos dicho, hasta Cristina, que los hablantes construyen su identidad positiva oponiéndola a la identidad negativa de los, digamos, de los residentes del pasado. Si yo hubiese verificado esa teoría, que es no hubiese encontrado con la diferencia del discurso de Cristina. Cristina no. Entonces, para respecto de Cristina, tuve que dividir el pasado reciente del pasado distante. Entonces, para Cristina hay un pasado reciente con el que señala continuidad, y el pasado distante empieza en el momento en que su esposo asume el cargo. Para ella, el pasado reciente empieza con Néstor. Y el pasado distante es el que es anterior a Néstor. De esa manera podemos hablar de 10 años de logros. ¿Por qué? Porque con esta forma de construir la temporalidad, personianamente, la construcción subjetiva del tiempo, permite sumar los logros.
de un periodo a otro periodo. Entonces, acá tenemos una construcción distinta de la historia, ¿eh? Hay una diferencia, Cristina. Entonces, oposición-imagen, tenemos un antagonismo entonces entre el pasado distante y el pasado reciente. Y este antagonismo está dado por los términos, digamos, el pasado, los términos son crisis, recesión, desindustrialización, de cómo el discurso político representa a los trabajadores y cómo representa a las personas pobres. Entonces, mi gran preocupación es, ¿el discurso político respeta la dignidad? ¿Qué dignidad? ¿Qué identidad? ¿Se entiende esto? Entonces, constantemente uno se va interpelando acerca de cómo juega lo ético en la producción del discurso y cómo juega lo ético en ese otro que es producido, en este caso en el discurso político, a través del discurso. Entonces yo lo que propongo, en la mayor parte de esta situadas. No es lo mismo entender el discurso de Alfonsín del 89 que el discurso de Kirchner en el 2003. La situación había cambiado. Veníamos de distintos momentos históricos. Entonces no puedo tomar el texto aislado, tengo que situarlo para comprenderlo. Y eso lo vamos a ver después juntos. La sociedad como construcción. En esa sociedad como construcción donde todos que estamos acá somos parte de esa construcción, lo que le importa al conocimiento dinámico es la producción del conocimiento, no su reproducción. Por eso es un conocimiento dinámico. Nosotros, aunque sea acotadamente, con pequeños conceptos, vamos a ver que hay algún concepto que podemos crear, hemos podido crear, tratamos de producir conocimiento y no reproducir conocimiento dado. No me importa si realmente en nosotros es inclusivo o excluyente en el discurso político. Quiero ver cómo lo usan nuestros presidentes. Entonces, de una manera, lo que importa es la propia del conocimiento estático y la validez epistemológica es la que yo llamo la propia del conocimiento dinámico. Lo que importa no es tener criterios a priori para la validez, digamos, de nuestros textos, en este caso el discurso de nuestros presidentes, sino trataba de ver qué pasa con cada texto y cómo construyo elementos de criterios de validez al interior del sentido construido en cada uno de los textos, lo que no es sencillo, porque me determina que las mismas palabras, y vamos a ver enseguida eso, tengan distinto sentido, digamos, contenido semántico, distinto significado, aunque sean las mismas palabras. Entonces, mi propuesta epistemológica es la validación, iguales y diferentes, somos esencialmente iguales en dignidad y únicos existencialmente, porque cada uno de nosotros tiene una propia, digamos, biografía, una propia trayectoria, una propia historia. Entonces, para ser válido el conocimiento, de acuerdo con esta epistemología, nosotros tenemos que reconocer lo ilimitado de la identidad esencial, del componente de la dignidad, y lo conocible, aunque particularmente único, de la identidad existencial. Y mostrar lo restringido del conocimiento científico para captar lo inconmensurable de la identidad del sujeto, de los sujetos con los que trabajamos. Esta epistemología no solamente se emplea cuando uno trabaja con un texto, es decir, pensando en esta epistemología en relación con quién produce el texto, sino también pensamos cómo el hablante produce al trabajador. Cuando produce textualmente, porque es una producción textual el trabajador, vamos a ver ahora, es una producción textual, respeta la identidad esencial, respeta la dignidad de la investigación. En realidad, ¿cuál es la pregunta de investigación que motivó esta investigación? ¿Qué características asume la representación del trabajo y los trabajadores y las relaciones laborales en el discurso de los presidentes argentinos de 1983 a hoy, digamos, al día de hoy? El interrogante tiene otros interrogantes. ¿Cuál es la vinculación entre los recursos lingüísticos que usan los mandatarios y, y el modelo de sociedad que proponen? Porque acá lo vamos a ver enseguida, que vamos a ver recursos lingüísticos y justamente vamos a ver también para qué se los uso. Es decir, en realidad, se vincula las estrategias lingüísticas de los hablantes con las estrategias políticas, con las propuestas que los hablantes realizan. ¿Y cuáles son las particularidades más salientes que asemejan o diferencian a los distintos textos? ¿En qué se parece el texto de Cristina al texto de Duhalde, el texto de Duhalde al texto de Alfonsín? Eso existe, nadie se ofenda, por favor. Pero nuestro trabajo
es mostrar que hay un discurso a contribuir en el discurso político también. Y nosotros somos todos ciudadanos y es importante que conozcamos todo esto. Dos mensajes de elevación del proyecto de reforma laboral de Kirchner y Dualde, porque estoy trabajando con el mundo del trabajo. Y entonces, después, Fernández de Kirchner, digamos, desde septiembre de 2012, donde presenta la ley de riesgos de trabajo y tiene un fluido diálogo con Benguren. Entonces, ¿por qué cuento eso? Tengo que contar eso porque mi preocupación es el mundo del trabajo. Entonces, fíjense ustedes, el corpus es al azar, para los que tienen problemas con la metodología, bueno, los corpus, cómo se construyen, y en algunos casos es por propósito la muestra del corpus, porque justamente estoy trabajando en el mundo del trabajo. El proceso de, digamos, de reforma laboral que he estudiado durante mucho tiempo, aquí es análisis sociológico, lingüístico y jurídico al mismo tiempo. O sea, los procesos de reforma laboral, como los que vengo estudiando hace mucho tiempo, son multidisciplinarios, así que esto es lo que les quería contar. El análisis sociológico, lingüístico y discurso, ¿qué son los modelos interpretativos? Estos modelos suponen alguna forma de sociedad y de forma de organización social, una forma de diferenciación o jerarquización entre los miembros, hay estructura, hay clases, hay sectores, hay categorías, son presupuestos. Van a ver que los presidentes no coinciden en la forma en que ellos presuponen, algunos sí que otros no, en que está dividida o jerarquizada la sociedad. Algunos suponen el orden, en realidad no pasa con nuestros presidentes, que ningún presidente nuestro supone el conflicto, todos suponen el orden y la armonía, ¿no? Pero entonces hay un modelo de sociedad que vamos a ver juntos, van a ver cuál es el modelo vigente. Yo no se los puedo contar, yo podría venir y contarles, miren, es el modelo de la armonía, pero ustedes tienen que verlo físicamente, tienen que tener la evidencia objetiva de los recursos lingüísticos usados por el hablante para sostener el modelo de sociedad que proponen. Esta sería la idea, ¿no? Entonces, cada modelo propone una mayor o menor posibilidad, y esto creo que lo que nos afecta a todos nosotros, de los actores sociales, individuales y colectivos, de cambiar la sociedad, de transformarla, de modificar las formas de distribución de bienes materiales, simbólicos y de trascendencia. Es decir, si el modelo es cerrado, si el modelo es mecánico, si el cambio es automático, los actores afectan nuestra representación respecto de nuestra capacidad de acción histórica. Es decir, esto es la idea de estudiar, no es una cuestión solamente académica, estudiar el discurso político. Entonces, justamente este análisis sociológico, lingüístico del discurso tiene, ¿no es cierto?, algunas características, supone 4 relaciones vinculadas entre sí. Los recursos lingüísticos con los modelos interpretativos, lo de esos modelos con el contenido semántico de los términos, de manera que yo puedo analizar en los distintos textos distintos vocablos que significan algo diferente. Usted dice la crisis. Todos los presidentes nuestros dicen que se encontraron con una crisis. Todos. Usted dice crisis, sí, crisis. Según la propuesta que va a ser para el presente y el futuro. Entonces crisis suena igual, pero no es ningún igual. No sé si se entiende. Entonces, si yo descubro el modelo interpretativo, yo veo cómo construye, atención, no solamente el pasado, sino el presente y el futuro. Y esta es la intención. ¿Cuáles son los nudos de la red semántica de Alfonsín? ¿Qué es el nudo de la red semántica? Significa las palabras, los términos, los vocablos que se reiteran en un texto. Tanto se reiteran que de alguna manera esos vocablos son el nudo del entramado de significaciones.